Hace algunos años coordinaba yo un proyecto en el cual estudiantes de la Universidad Laval de Quebec, de Canadá, venían a México a realizar sus prácticas durante varios meses. Por lo tanto, una de las condiciones que ellos tenían para poder venir era el de tener un conocimiento aceptable del idioma español. El primer año, cuando llegó el primer grupo, tras terminar los meses de prácticas y ya después de haber hecho evaluaciones y de haber concluido todo el trabajo, se me ocurrió preguntarles por simple curiosidad cómo les había ido con el idioma. Y la respuesta fue: los primeros meses fue muy difícil porque no sabíamos que en México se usa demasiado el diminutivo. Y no entendíamos nada porque no habíamos estudiado el diminutivo de todas las palabras. Y me ponían ejemplo. La gente les decía cosas como: ¿no quieres un taquito de carnitas? Si quieres, ponle chilito o salsita y acompáñalos con un refresquito o una cervecita. Y si no, pues con agüita. Y varios ejemplos así. A mí en lo personal me hacía mucha gracia escuchar sus anécdotas con esto de los diminutivos, hasta que uno de los estudiantes sugirió que habría que decirle al grupo que vendría el próximo año que estudiara los diminutivos para no tener tantos problemas. No, bueno, al siguiente año me llegó un grupo de estudiantes hablando español de la manera más extraña y simpática que te puedas imaginar. Decían cosas como: fui en la bicicletita a la farmacita porque tengo un dolorcito en la cabecita y el señorcito me recomendó esta medicinita. Y no, espérame, tampoco es así. Es verdad que se usa mucho el diminutivo en México, pero tiene sus momentos y tiene sus porqués. Y te los voy a explicar. Pero antes, te recuerdo que me ayudarías mucho si te suscribes a este canal. El origen de estos diminutivos viene desde las épocas prehispánicas, es decir, mucho antes de que se hablara español. En ese entonces, en más de la mitad de lo que ahora es el territorio mexicano, se hablaba el idioma náhuatl, o mexicano como ellos lo conocen, ya que hasta el día de hoy todavía se habla en diferentes zonas. En este idioma se utiliza el sufijo tzin, que es el diminutivo, pero aquí está el meollo del asunto, porque esta palabra tzin tiene tres acepciones. No solo se entiende por esto el simple diminutivo, sino que hay dos acepciones más. Obviamente, al traducir del náhuatl al español, lo traducen como lo tienen en la mente. Los diminutivos van traducidos como tal, independientemente de las acepciones que impliquen o que tengan. Pero vamos en orden. La primera es el diminutivo normal, es decir, la que nos indica un tamaño pequeño, de camisa, camisita, de zapato, zapatito, etc. Esta acepción no da mayor problema. La segunda acepción es la afectiva. Esta se utiliza en muchos países y culturas. Es cuando se utiliza el diminutivo para referirse a algo que se ama mucho o se le tiene un profundo afecto, como a un hijo, hijito, o a una madre, madrecita. Pero la diferencia está que en México no solo aplica a lo que se ama o se le tiene mucho afecto. Con que te guste o te caiga bien o simplemente te agrade, ya es suficiente para aplicarle el diminutivo, ya que así viene desde la cultura náhuatl y va a depender si el agrado es hacia el objeto del que se habla o hacia la persona que se le dice, o bien al conjunto de los dos. Y en este país donde la generalidad de la gente por cultura es muy cariñosa, el diminutivo es constante. Por ejemplo, tú puedes tener un perro en tu casa. En mi casa lo que tengo es un perrito. No importa si es un gran danés asesino, eso no importa. Es mi perrito. O si estás muy cansado, en una plática normal dices: me voy a mi casa a acostarme en la cama. Pero si es algo que deseas mucho, es: me voy a mi casita a acostarme en mi camita. A una persona normal tú le dirías algo así como: te invito a un café. Pero si es una persona que estimas mucho, le dices: te invito un cafecito. O bien, a lo mejor la persona no es que la aprecies demasiado, pero si tú tienes muchas ganas del café, también es cafecito. Y lo mismo sucede con un amigo que le puedes decir: te invito a una copa. Pero si es un amigo que le tienes mucha estima, entonces es: te invito a una copita, un vinito, te invito a un tequilita, nos tomamos un whisquito. Y no es que sea unas cosas chiquitas, poquito tequila, poquita cerveza, no. Es que se refleja el cariño que se le tiene a la persona o las ganas que se tiene de eso. O hasta para comer también. Aquí en México, por ejemplo, existe un platillo que se llama mole. Si tienes ganas de esto, lo que dices es: quiero un mole. Pero si tienes muchas ganas, dices: quiero un molito. Ya estás en las manos así. Un molito con sus tortillitas y una cervecita. Y no es que sea poquito o sea chiquito la cerveza o el mole, no. Es que hay mucho afecto y mucho deseo por eso. Por lo tanto, se le mete diminutivo.
A una persona, cuando le tienes una presión normal, le preguntas, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Pero si es una persona que estimas mucho, le preguntas, ¿cómo está tu papi? ¿Cómo está tu mami? ¿Cómo están tus abuelitos? Los nombres de las personas que aprecias mucho, por supuesto, siempre van a ser en diminutivo. Por ejemplo, Pablito. No importa que tenga 5 años o que sea un señor con barbas y de 40 años, sigue siendo Pablito. Y si tiene 80 años, entonces es Don Pablito, Don Juanito, Don Paquito. Y así, todas las cosas, dependiendo de cuánto las desees o cuánto las ames o cuánto aprecies a la persona, le vas metiendo el diminutivo. Y la tercera acepción del sin es quizá el más importante y el que marca la gran diferencia. Es el reverencial, es el que manifiesta un respeto profundo. Por ejemplo, en el tema religioso, no es Dios, es Diosito, porque implica una reverencia y un respeto profundo, aparte del cariño que se le puede tener. Diosito quiera que me vaya bien, pídele a Diosito. Te lo juro por Diosito, si Diosito nos permite. Esto implica un ensalzamiento enorme a Dios por la reverencia que se hace, por ser quien es y por el cariño profundo que se le tiene. Y por supuesto también pasa con la Virgen. La Virgen no es simplemente la Virgen, es la Virgencita. Se venera a la Virgencita y se adora a Diosito. Y todo esto, por supuesto, viene desde la cultura náhuatl. Existe, por ejemplo, un lugar que se llama Tonantzintla, que en realidad son 4 palabras. To-nan-tzin-tla. To es nuestro, nan es madre, Tzin, el diminutivo, por lo tanto, nuestra mamita, y Tla es el lugar. Tonantzintla es el lugar donde está nuestra madrecita. Obviamente se refiere al lugar de la Virgen, pero no es el lugar de la Virgen, el lugar de nuestra madre. No, es nuestra madrecita. Incluso se dice en el libro del Nican Mopogua, que es donde se narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe, narraciones que vienen en náhuatl, que la Virgen de Guadalupe se dirige a Juan Diego como Juan Diegotzin. Es decir, Juan Dieguito está expresando un cariño muy profundo y Juan Diego se refiere a ella como Tonantzin Cuatlaxcupe. Ya luego los españoles entenderían Guadalupe y por eso se le queda Virgen de Guadalupe. Pero Tonantzin es nuestra mamita. Y esta reverencia también se presenta, por ejemplo, a las personas mayores. En México no hay abuelos, hay abuelitos, porque implica un profundo respeto, aparte del cariño que se le pueda tener. Incluso, a lo mejor no le tienes suficiente cariño al abuelo, por el motivo que se te ocurra imaginar, pero aún así dices, mi abuelito está loco. O sea, no le tengo mucho cariño, pero sí respeto, por eso es abuelito en diminutivo. En caso de las personas mayores, en caso de los ancianos, no son viejos, no es un viejo, no es una vieja. Eso incluso suena hasta grosero, suena hasta despectivo. Son viejitos, es un viejito, es una viejita. Porque en la cultura náhuatl a los ancianos se les tiene, por el hecho de ser ancianos, un respeto profundo. Por lo tanto son viejitos, no viejos. Ya están las cosas abstractas. Por ejemplo, a la pareja que tienes y que amas mucho es mi amorcito o mi amorcita incluso. O también en cosas como el tiempo. Por ejemplo, espérame un minutito. Dura los mismos 60 segundos, pero es un minutito. O este momento no solamente es ahora, es ahorita. Y lo que acaba de suceder en este justo momento, si tú quieres convencer a la persona que fue justamente en este momento, es ahoritita. Y si me apuras, hasta ahorititita. Aquí le puedes decir a alguien que vaya despacio, pero si lo estimas es despacito. O algo así como vete despacitito. O en el templo incluso se habla quedititito. Y así, entre que las cosas son pequeñas o se les tiene mucho afecto o se le hace una reverencia y un respeto profundo, la cultura náhuatl en México nos enseñó a usar estos diminutivos. Por eso sonaba un poco raro que estos de Canadá llegaran y dijeran que la farmacita y que el señorcito le recomendó una medicinita, porque te está dando a entender que amas mucho a la farmacia y que el que te atendió es una especie de Dios y que le tienes una fe profunda a esta medicina. Aunque bueno, entendemos que obviamente están haciendo su mejor esfuerzo para entenderse con nosotros.
Quiero aclarar que yo hablo de México porque es en donde vivo y es lo que conozco. Estoy casi seguro que hay muchos países de Latinoamérica que también utilizan, pero no tengo claro cuáles sí y cuáles no, por lo tanto no me atrevo a hablar de esto. Yo hablo de México porque es lo que conozco a profundidad. Y como yo a todos ustedes los estimo mucho, nos vemos el próximo videito.